Bienvenidos al canal de Academia M25. Para los que no nos conozcáis todavía, somos una academia especializada en la preparación de pruebas de acceso. Pruebas de acceso tales como la prueba de acceso a grado superior, la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años o la preparación de la selectividad EBAU. En el vídeo de hoy os traemos un examen propuesto por nuestra academia, el cual se va a resolver de la mano de uno de nuestros profesores especializados. En este caso vamos a ver una serie de preguntas de biología, las cuales vamos a ir resolviendo con nuestro profesor. Así que si te gustan este tipo de vídeos y te interesan, ya que te pueden ayudar a practicar, a estudiar, para un montón de pruebas de acceso o para un montón de exámenes o para repasar o para hacer ejercicios relacionados con biología, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de los vídeos que iremos subiendo. También recordate que tenemos una serie de vídeos en nuestro canal que quizás también te interesen. Yo no me enrollo más, os dejo con el vídeo. Buenas, vamos a realizar la cuarta tutoría de biología y en este caso vamos a ver unos ejercicios típicos de examen, ¿vale? Vamos a ir analizando uno a uno y vamos a ir viendo las respuestas de cada uno. En la pregunta número 1, ¿qué molécula muestra la imagen? Vale, tenemos que analizar poco a poco. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Lo primero que tenemos es un azúcar, ¿vale? ¿Y qué es lo que tenemos aquí? Tenemos dos anillos cíclicos. ¿Qué significa que tengamos dos anillos cíclicos? Pues que vamos a tener una base nitrogenada, ¿vale? Esto es la suma de un azúcar, que de hecho es una pentosa porque su anillo tiene 1, 2, 3 y 4 extremos, sería un azúcar pentosa más una base nitrogenada. Entonces, no podemos tener un nucleótido, que es lo que nos quiere hacer pensar el ejercicio, porque para tener un nucleótido nos haría falta también un grupo fosfato, ¿vale? Aquí nos falta el fosfato, no está. Entonces, en este caso, un azúcar pentosa simplemente no tenemos, porque también tenemos una base nitrogenada, tendríamos un nucleósido, ¿vale? Que un nucleósido realmente es la unión de un azúcar pentosa, de un azúcar, vaya, de un glúcido, más una base nitrogenada. Ok, vamos a ver qué es lo que nos dice el ejercicio 2. En el ejercicio 2 nos dice, ¿qué ocurre cuando una proteína pierde su conformación espacial? Cuidado, que esto ya empieza a ser trampa. Conformación espacial, estamos hablando del plegamiento que tiene la proteína en el espacio, ¿vale? Entonces tenemos que tener clara cuáles son las estructuras que implican la plegabilidad en el espacio. Vamos a ver qué nos dice la respuesta. A. Cambia su estructura primaria y secundaria. La estructura primaria y secundaria tienen una implicación grande en la conformación espacial. Realmente, a ver, la estructura primaria es la que nos va a decir cómo se va a formar después, es decir, qué interacciones se van a formar, y la estructura secundaria se empiezan a formar algunas, pero no es la totalidad de las fuerzas que pueden llegar a sumar, ¿vale? Empiezan a formarse algunas estructuras como alfa hélice o beta lámina, pero realmente no se forman todas las fuerzas en su totalidad porque eso ya sería la estructura terciaria, ¿vale? Entonces, bueno, la estructura terciaria y la cuaternaria también. Entonces, bueno, en este caso no sería correcto, ¿vale? Después la segunda opción nos dice se desnaturaliza pero no pierde su función. Esto ya directamente es un error gordísimo. ¿Por qué? Porque en el momento en el que una estructura pierde su conformación espacial, pierde toda su fuerza y pierde sus interacciones, ya pierde su función. Ya realmente no estamos hablando de la misma proteína, ¿vale? Entonces se desnaturaliza y ya no puede realizar su función, ¿vale? Ok, en cuanto a la tercera pregunta, nos hablan de la actividad enzimática. Nos dice, es óptima a 37 grados centígrados. Aumenta a medida que aumenta la temperatura
hasta los 100 grados centígrados donde se estabiliza y depende del tipo celular y depende del organismo en el que se encuentre. Vale. Aquí hay varios factores. ¿Por qué? ¿Es correcto que es óptima a 37 grados? Sí, en algunas, ¿vale? Pero no en todas. Cuidado. O sea, no siempre las enzimas son muchísimos grupos y muchísimos tipos. Entonces, aumenta la actividad enzimática hasta los 100 grados. Hasta los 100 grados ya seguramente se haya desnaturalizado la proteína. ¿Qué es lo que ocurre en la pregunta C? Que en la pregunta C nos dice, depende del organismo y depende del tipo celular en el que se encuentre. Aquí nos están dando opciones, porque, por ejemplo, una bacteria que viva en un volcán tiene que estar adaptada y tiene que tener también enzimas, y esas enzimas no son óptimas a 37 grados, son óptimas a más temperatura, ¿vale? Entonces la respuesta correcta en este caso sería la C, ¿vale? Después, en cuanto a la pregunta 4, dice, una molécula de ADN posee en una de sus cadenas la secuencia ATGCTT-AGCT. ¿Cuál será su cadena de ADN complementaria? Vale, vamos a ir haciéndolo. Estamos hablando de cadenas de ADN complementaria. Cuidado, ya directamente el uracilo lo descartamos. ¿Por qué? Porque el uracilo solo va a aparecer en las cadenas de ARN, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el primero que se une con adenina? Adenina, timina, timina, adenina, guanina, citosina, citosina, guanina, timina, adenina, timina, adenina, adenina, timina, guanina, citosina, citosina, guanina y timina, adenina, ¿vale? Sinceramente, solo con haber hecho el primero, ya directamente tendríais la respuesta correcta, ¿vale? Porque con saber que la adenina se une con la timina, ya sabéis que no se une con la guanina y que la respuesta correcta es la A, ¿vale? Pero podéis comprobarlo y podéis ver también que sale la respuesta correcta, ¿vale? Aquí me he equivocado yo. No es una guanina, es una citosina, ¿vale? Pero como podéis comprobar, sale. Después, en el ejercicio 5, nos dice la especificidad enzimática hace referencia al... Cuidado, o sea, tenéis que pensar que las enzimas son específicas de los sustratos a los que van a tratar, ¿vale? Entonces vamos a leer las opciones. Especificidad enzimática. ¿Hace referencia a qué? Hace referencia al tamaño molecular de la enzima y del sustrato. Hace referencia al tipo específico de reacción que tiene lugar entre el sustrato y la enzima. Y hacen referencia al tiempo de duración de la reacción catalizada. Pensad que aquí lo que nos estamos hablando, o sea, lo que estamos hablando es de que la enzima es específica de algo, ¿vale? ¿De qué es específica la enzima? Del sustrato al que se une. Es decir, de la reacción que va a catalizar. Entonces, el tamaño molecular de la enzima y del sustrato. Realmente esta pregunta no tiene ni sentido porque está diciendo que la especificidad enzimática hace referencia al tamaño molecular de la enzima. No, no estamos hablando del tamaño molecular de la enzima, ni del tamaño molecular del sustrato, sino estamos hablando de a qué es específica esa enzima, ¿vale? De qué se encarga realmente. Entonces, esta no sería respuesta correcta. Después tenemos la respuesta B, que sería tipo específico de reacción que tiene lugar entre el sustrato y la enzima. ¿Ok? Y después la C, que nos dice tiempo de duración de la reacción catalizada. No, ¿vale? O sea, no estamos hablando del tiempo de duración. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que nos dice la pregunta 6. La pregunta 6 nos dice el ARN, que tiene una estructura secundaria en forma de trébol, es... Vale, vamos a analizar cómo son los tipos de ARN. El ARN mensajero es el que sale del ADN mensajero, o sea, del ADN, perdón que diga. Entonces vamos a tener que el ADN sale de aquí.
y este ARN mensajero es lineal, ¿vale? Entonces no es el que tiene forma de trébol. ARN mensajero directamente lo quitamos, ¿vale? Después vamos a tener el ARN ribosómico. ¿Cómo era el ARN ribosómico? Nosotros íbamos a tener la secuencia de ARN mensajero, la cual es lineal, y para que se dé el proceso de la traducción se tiene que unir el ARN ribosómico. Este ARN ribosómico está compuesto de dos subunidades, una grande y otra pequeña. Esto sería el ARN ribosómico. Y aquí tiene unos huecos que lo que nos va a permitir es leer el ARN mensajero. Entonces esto, mucha forma de trébol, la verdad es que yo no le veo. Dibujo mal, pero esto no es un trébol. Entonces el ARN ribosómico tampoco es, ¿vale? ¿Cuál es el que sí tiene forma de trébol? El que sí tiene forma de trébol es el ARN transferente. ¿Por qué? Porque el ARN transferente tiene muchas repeticiones en su ARN y permite generar dobles cadenas en alguno de sus extremos, ¿vale? Y el ARN transferente es algo así. A ver, ya os digo, tampoco es que tenga mucha forma de trébol, pero básicamente es lo más parecido que he podido hacer, ¿vale? Por aquí va a llevar el aminoácido y por aquí va a llevar el anticodón. Entonces, la respuesta correcta en este caso sería el ARN transferente. Vale, vamos a ver la pregunta 7 y nos dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones sobre la estructura de la proteína es correcta? Yo estas cosas siempre me las suelo subrayar para acordarme, ¿vale? En este caso nos están preguntando por la correcta, que es lo más fácil, pero en el momento en el que nos pregunten por la incorrecta y nosotros estamos leyendo el examen, vamos rapidito y de buenas a primeras decimos, esta es la opción correcta y lo subrayamos, ya la hemos liado, ¿vale? Entonces lo subrayo siempre. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Vale. Hay 4 niveles. El nivel primario se mantiene unido por enlace covalente y de hidrógeno. La alfa hélice y beta lámina son dos tipos de estructura terciaria. La estructura secundaria de una proteína se estabiliza mediante enlaces de hidrógeno. Vamos a analizarla una a una. Para empezar, esto, la B, está mal, ¿vale? Porque la alfa hélice y la beta lámina pertenecen a la estructura secundaria. Vale. Después, 4 niveles. Nivel primario. Para empezar, ya esto empieza a sonar un poco raro, porque no estamos hablando de niveles, estamos hablando de estructuras, que es distinto. Y nos dicen que estas estructuras se mantienen unidas por enlaces covalentes. Esto no es correcto, ¿vale? ¿Por qué? Porque además, en la estructura primaria lo que vamos a encontrar es un enlace peptídico, ¿vale? Donde se empiezan a generar los enlaces de hidrógeno es cuando se forman las interacciones y empieza a haber un mínimo plegamiento en el espacio. Entonces, vamos a tener que la opción correcta es la C, la que nos dice que la proteína se estabiliza mediante enlaces de hidrógeno en la estructura secundaria. Vale, la pregunta número 8 nos dice, ¿qué representa la molécula azul en la imagen? Tenemos que observar primero la imagen. Estamos teniendo un sitio de unión, ¿vale? No sabemos si ese sitio de unión es el centro activo, pero bueno, o sea, porque puede ser que sea por aquí, pero por aquí no estamos viendo nada, ¿vale? Estamos viendo que una sustancia entra y una vez unida no se va y está haciendo que el sustrato no se pueda unir. Entonces vamos a tener 3 opciones. Nos dice un inhibidor no competitivo, mentira, porque aquí el inhibidor está compitiendo con el sustrato y de hecho ha ganado. Un inhibidor competitivo y un regulador alostérico. En este caso estamos teniendo un inhibidor competitivo. Vamos a ver el ejercicio 9
Y en el ejercicio 9 nos dicen, una cadena de ADN contiene un 30% de timinas. ¿Cuál será el contenido de adenina de su cadena complementaria? Esto se basa en unas reglas que se denominan las reglas de Chargaff, ¿vale? No tenéis por qué saberos el nombre, pero básicamente lo que nos dice es que si nosotros tenemos un porcentaje de adenina, por ejemplo, vamos a tener también su complementario, que va a ser timina, ¿vale? En la otra cadena. Voy a terminar de dibujar la cadena, ¿vale? Y aquí si, por ejemplo, tenemos citosina, aquí vamos a tener su complementario, que es guanina. Entonces, claro, esto lo podemos calcular en base a un porcentaje. Nos están diciendo que tenemos un 30% de timinas. Y como la guanina no se puede unir a la timina, ni la citosina tampoco, si tenemos 30% de timina, vamos a tener también un 30% de adeninas, debido a que se está uniendo a su cadena, a su complementario. Entonces, si tenemos que la totalidad de bases nitrogenadas en el ADN es un 100%, pues si tenemos ya 30 de timina y 30 de adenina, 100% menos 60%, nos queda un 40% por descubrir, que este 40% le corresponde a las otras dos bases nitrogenadas, que como también son complementarias, van a ser la guanina un 20% y la citosina un 20%. Entonces, ¿por qué base nitrogenada nos está preguntando? ¿Cuál será el contenido de adeninas? Pues como tenemos que la timina es complementaria con la adenina, vamos a tener un 30%. Y bueno, vamos a ver ya la última pregunta, que sería la pregunta 10, y nos dice, en la enzima, la zona de unión al sustrato se denomina cadena lateral, centro activo o zona de interacción. ¿Vale? Cadena lateral es la que encontramos en las proteínas, que sería el grupo R. Esto está mal, ¿vale? Después tenemos centro activo, que en efecto se llama así. Y aquí tenemos la pregunta para intentar pillar al que no lo tiene muy claro. Zona de interacción. A mí me suena zona de interacción, pues bueno, voy a ponerlo. Realmente se llama centro activo, ¿vale? Que es la zona donde van a interaccionar la enzima con el sustrato, ¿vale? Pero esto no es correcto. Ok, vamos a ver las preguntas de desarrollo. Y nos dice, una determinada hormona de naturaleza proteica cumple en el organismo una función muy importante al ser capaz de regular el nivel de azúcar en sangre. Esta hormona, ya os digo yo, que es la insulina. Es de la que carecen los diabéticos o está defectuosa. Dicha hormona está formada por dos cadenas polipeptídicas, unidas y estabilizadas entre sí mediante puentes disulfuro. Ojo, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que tenemos dos cadenas polipeptídicas y estas se estabilizan por puentes disulfuro. Vamos a plantearnos siempre un esquema cuando nos leamos un enunciado. Dice, ¿cuáles serán las unidades básicas o monómeros que formarán dicha hormona? Vale, la unidad básica de, de, de este compuesto, ¿cómo lo podemos deducir? Podemos deducir sabiendo que estamos hablando de polipéptidos. ¿Un péptido qué es? Un péptido es una proteína. ¿Cuál es la unidad básica? La unidad básica es un aminoácido. ¿Y cuál es la estructura de un aminoácido? Vamos a tener un grupo amino, vamos a tener carbono central, el cual va a estar unido a un hidrógeno, vamos a tener una cadena lateral que puede ser variable y vamos a tener un grupo carboxilo, ¿vale? Después, en la pregunta B, nos dice, ¿qué tipo de estructura tiene la hormona? Mencione todos los tipos de estructura que conozcas de este grupo de biomoléculas y describe cada una con solo una frase.
Vale, la verdad es que nos han ahorrado un trabajazo. Pensad que si nos están diciendo que tenemos dos cadenas polipeptídicas que están ya situadas en el espacio y estas se unen mediante puentes disulfuro, lo que estamos teniendo es que esta es una estructura terciaria y esta es otra estructura terciaria, ¿vale? Y al unirse lo que están formando es una estructura cuaternaria, ¿vale? Entonces vamos a tener estructura primaria, secuencia de aminoácidos. Estructura secundaria, primer plegamiento en el espacio. Puede formar, esto es súper importante siempre, estructura alfa hélice o beta lámina. Después la terciaria es ya el plegamiento en el espacio debido a su fuerza, es decir, debido a las interacciones. Y la cuarta ya es la suma de estructuras terciarias. Vale, vamos a hacer el apartado C. ¿Qué le pasará a la hormona? Esta pregunta es que yo estoy cansado de verla y cansado de repetirla. Siempre que os hablen de proteínas os van a meter una pregunta así. ¿Qué le pasará a la hormona si sufre cambios bruscos de pH y de temperatura en el medio en el que se encuentra? Nombra el proceso y explícalo detalladamente. Siempre nos van a hablar de esto y es que una proteína, cuando tú le modificas el pH o cuando tú le modificas la temperatura, lo que le ocurre a la proteína, que de hecho lo hemos visto en el tipo test, es que se desnaturaliza. ¿Qué significa que se desnaturaliza? Que las fuerzas que unen a la estructura terciaria se rompen, ¿vale? Entonces, al romperse la estructura terciaria, al romperse estos puentes y estas fuerzas que la han unido entre sí, pierde su forma y al perder su forma ya no pueden realizar su función correctamente, ¿vale? Entonces, al no poder realizar su función correctamente, pierden su funcionalidad, ¿vale? Esto básicamente sería la desnaturalización. El proceso, ¿vale? El nombre del proceso. Y todo lo que he explicado sería el explícalo detalladamente. Es decir, al aumentar el pH y al aumentar la temperatura, rompemos estos enlaces, ¿vale? Esto se tendría que desarrollar. Vamos a ver la pregunta 2. Dice, explique qué es una enzima y cuál es la función de las enzimas. ¿Qué se entiende por coenzima y centro activo? Enumere dos factores que influyen en la actividad enzimática y explica detalladamente su efecto. No tengo más que decir. O sea, las preguntas sobre las proteínas y sobre las enzimas es que se repiten muchísimo, ¿vale? Entonces, básicamente, una enzima es una proteína globular la cual se encarga de biocatalizar las reacciones químicas. Ahora, ¿nos podemos quedar así? No, porque aquí hemos soltado un tecnicismo que tenemos que explicar qué significa,
¿vale? Que muchas veces nos estudiamos qué es una enzima y nos estudiamos biocatalizar y lo dejamos ahí. No. La biocatalización, lo voy a escribir, la biocatalización consiste en reducir la energía de activación Ojo, acabamos de soltar otro tecnicismo mientras estábamos explicando nuestro tecnicismo. Tenemos que explicarlo también. Energía necesaria para que se dé la reacción Vale, seguimos. La biocatalización consiste en reducir la energía de activación de las reacciones químicas, perdón, de las reacciones que la enzima se encarga de catalizar. ¿Vale? Ahora, no voy a entrar otra vez en detalle. ¿Qué se entiende? Ah, bueno, en esto sí, perdón. ¿Qué se entiende por coenzima y centro activo? Una coenzima es un elemento que ayuda a la molécula a activarse, ¿vale? O que ayuda en cierto grado a la enzima para que lleve a cabo su función. Esto por lo general suele ser una sal mineral, ¿vale? O por ejemplo el cobalto o por ejemplo el hierro. En eso es lo que consiste una coenzima, ¿vale? Y un centro activo es básicamente el sitio donde se va a dar lugar la reacción. Es donde se van a unir los sustratos y estos sustratos se van a convertir en productos, ¿vale? Ahora, a lo que iba, no me voy a enrollar con lo de enumere dos factores que influyen en la actividad enzimática porque es que lo acabamos de explicar. Los dos factores son el pH y la temperatura, ¿vale? El pH puede modificar la estructura de la proteína y la temperatura también. Ambos hacen que se rompan los enlaces y las fuerzas y las interacciones que tienen entre ellas y que se pierda la estructura que tenían inicialmente y estos pierdan su función, ¿vale? Vale. Vamos a poner el tercer ejercicio que nos dice dibuje la estructura de un nucleótido identificando sus tres componentes. ¿Qué nombres reciben los polímeros de nucleótidos y qué polímeros de nucleótidos conoce? Vale. Comente brevemente la estructura y función de uno de ellos. Esta pregunta básicamente nos están diciendo que dibujemos una pentosa. Ahora por aquí dibujemos un fosfato. Y por aquí dibujemos una base nitrogenada. Soy malísimo dibujando, pero bueno. Entonces lo que tendríamos que hacer es este resumen diciendo que aquí tendríamos una base nitrogenada. Diciendo que por aquí tendríamos un azúcar pentosa. Y que por aquí tendríamos un grupo fosfato. ¿Vale? Entonces, ya con eso tendríamos contestada esta primera parte, ¿vale? En la que nos dicen dibuje la estructura de un nucleótido identificando sus tres componentes. Que de hecho ya nos dicen que son tres, ¿vale? O sea que ya nos dan una pista.
¿Qué nombres reciben los polímeros de nucleótido y qué polímeros de nucleótido conoce? ¿Vale? Un polímero de nucleótido, depende del azúcar que tenga, va a formar una estructura u otra, ¿vale? Entonces, si nosotros tenemos un polímero de nucleótido que está compuesto por un azúcar ribosa, vamos a formar el polímero de nucleótido denominado ácido ribonucleico. Y si está formado por desoxirribosa, vamos a formar el polímero de nucleótido denominado ácido desoxirribonucleico. Que aquí tendríamos el ARN y aquí tendríamos el ADN. Vale. Y ahora ya esto es al gusto de cada uno. Comente brevemente la estructura y función de cada uno de ellos. Yo voy a lanzarme por el ADN. El ADN básicamente puede tener varias estructuras, ¿vale? Una estructura primaria, una estructura secundaria, una estructura terciaria. Y el ADN está compuesto por dos cadenas, ¿vale? Las cuales son antiparalelas. Voy a poner, tiene varias estructuras conformacionales. Realmente nos dicen brevemente, tampoco tenemos que entrar mucho en detalle. Y está compuesto por dos cadenas antiparalelas, una en sentido 5', 3', y otra en sentido 3', 5'. Estas cadenas son plectonémicas y se mantienen unidas gracias a la complementariedad de bases. Y ya con esto tendríamos el ejercicio completo. Pregunta 4. En relación a las proteínas, contesta las siguientes cuestiones. Ya, sin leerme la pregunta, ya sé que me van a preguntar por el pH y por la temperatura. Describa la estructura primaria de una proteína y el tipo de enlace que lo caracteriza. ¿Qué grupos químicos participan en el enlace? B. ¿En qué consiste la renaturalización proteica? C. ¿Qué órganos están implicados en la síntesis y el empaquetamiento de la proteína? Me he equivocado, pero vamos, que por lo general siempre entra, ¿vale? Ok, describa la estructura primaria de una proteína, esto ya lo hemos hecho, ¿vale? Básicamente hablamos de una secuencia lineal de aminoácidos que están unidos por un enlace característico que es el enlace peptídico. Vale, ahora, ¿qué nos preguntan más en el apartado A? ¿Qué grupos químicos participan en este enlace? Esa es buena pregunta. ¿Qué grupos químicos participan en el enlace peptídico? Vamos a tener que en el enlace peptídico participa el grupo carboxilo de un aminoácido
del primer aminoácido con el grupo amino del segundo aminoácido. ¿Vale? Ahora nos dicen, ¿en qué consiste la renaturalización proteica? Vale. La renaturalización proteica realmente consiste en que cuando una proteína se desnaturaliza a causa del pH y la temperatura, cuando estas condiciones dejan de existir, la proteína vuelve a recuperar su forma debido a que estas estructuras siguen teniendo y siguen generando fuerzas entre sí, ¿vale? Entonces, la renaturalización tendríais que explicar todo esto. Yo voy a hacer un resumen, ¿vale? La renaturalización consiste en la recuperación de la forma inicial tras haber sufrido una desnaturalización por pH o por temperatura. Y en el último nos dice qué orgánulos están implicados en la síntesis y el empaquetamiento de la proteína. Vale. Realmente solo nos están preguntando por cuáles son, ¿vale? Entonces, en este caso tendríamos los ribosomas, que son clarísimos, ¿vale? Porque sin los ribosomas no podríamos formar directamente la proteína. El retículo endoplasmático rugoso después de salir del núcleo y el aparato de Golgi para su empaquetamiento. Y con esto ya tendríamos este examen resuelto. Así que nada, espero que te hayan servido mis consejos y nos vemos en otros vídeos, ¿vale? Un saludo. Bueno, ¿qué tal? ¿Te ha gustado? Sobre todo esperamos que te sea útil. Si te ha gustado este vídeo, dale like y déjanos en los comentarios cualquier cosa que quieras compartir con nosotros porque estaremos encantados de guiarte. Asimismo, si estás pensando en prepararte para cualquiera de las pruebas de acceso para las cuales tenemos curso en Academia 25, cuenta con nosotros. Somos una academia especializada en ello y además somos online. Ya sabrás todas las ventajas que esto tiene. Yo no me voy a enrollar más, nos vemos en un próximo vídeo y no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Bye.